¿Qué tal, amigos? Mi nombre es Rigoberto Ramírez. Bienvenidos a un nuevo video de Tips Big Auto. El día de hoy vamos a hablar de cómo hacer las pruebas básicas a un sensor de oxígeno. Comenzamos. Bien, el sensor de oxígeno juega un papel muy importante en nuestro sistema de fuel injection. Es algo que debemos de tomar en cuenta con respecto a sus valores, ya que en ocasiones cuando hacemos una afinación nunca tomamos en cuenta un sensor de oxígeno. Y en ocasiones pues realmente tendremos la razón de no utilizarlo. ¿Por qué? Porque si tenemos el escáner nos está dando los parámetros o los códigos que tenga el problema esa unidad. Si no hay necesidad, pues ni para qué tocar el sensor de oxígeno. Pero ustedes bien saben que el sensor de oxígeno está mandando una señal de 0 a 1 voltio, dándonos a entender el enriquecimiento o el empobrecimiento de la mezcla aire-combustible, ¿sí? Siempre te va a marcar .3, .4, .5, .7, .8, .3, .4, .5. Va a estar subiendo, pero nunca va a llegar a 1 voltio y tampoco se va a quedar estático. Va a estar subiendo y bajando en el parámetro del escáner o incluso con nuestro mismo multímetro al yo checar ese valor, ese voltaje. Si tenemos un problema de que el sensor de oxígeno está fallando, nos marcó el código de falla, habrá que revisar qué tipo de sensor de oxígeno tenemos. Ustedes bien saben que tenemos un sensor de oxígeno antes del catalizador y un sensor de oxígeno después del catalizador. El que vamos a probar ahorita es el que está antes del catalizador. Sabemos que tenemos un sensor de un solo cable, tenemos un sensor de 2 cables, tenemos un sensor de 3 cables y tenemos un sensor de 4 cables. Entonces es muy importante identificar cuál es el que tenemos en la unidad por la cual vamos a revisar o hacer las pruebas en el banco o incluso en el mismo coche o en la misma camioneta, ¿verdad? Es bien importante que nosotros tengamos conciencia de ello para revisarlo, porque en ocasiones quitamos el sensor y lo limpiamos y lo volvemos a colocar. Y lo importante es saber su valor que me está trabajando. Ahorita lo voy a hacer aquí en el banco, ¿sí? Con resistencia, pero ustedes bien saben que en la unidad lo tenemos que hacer con el multímetro checando los voltajes. ¿Estamos de acuerdo? Bien, veamos para hacer las pruebas y les voy a ir platicando poco a poco lo que es la resistencia y lo que puede ser el voltaje. Bien, ya que colocamos nuestro multímetro en esta escala de ohms de 20, voy a colocar el positivo de mi multímetro en el cable y aquí lo voy a hacer tierra, pero voy a ocupar calor. En este caso tengo esta pistola, pues lo puedo hacer muy fácilmente y lo pongo a tierra. Tenemos 0 y se está calentando el sensor de oxígeno. Vean, ahí me está marcando una resistencia indicándome que está perfectamente bien el sensor. Si yo lo hubiera colocado en voltaje, ¿sí? Vean, ahí me está marcando 3, 4, 5 milivoltios. Obvio, aquí ahorita es un simulacro porque no hay contaminación. Pero si estuviéramos en la unidad, yo lo pongo en voltaje y me tiene que estar marcando de 0 a 1 voltio. Pero tiene que estar subiendo y bajando, o sea, 0.3, 0.4, 0.6, 0.7, 0.8 milivoltios. La computadora está captando esa señal para poder mandar, ¿sí?, lo que viene siendo el enriquecimiento de la mezcla o llevar un control del aire combustible. Entonces, si se queda quieto el multímetro, un ejemplo, en 0.3, 0.4, eso me indica que es pobre la mezcla. Con razón me salen las bujías muy blancas, con razón no tenemos mucha potencia. Entonces, si se queda quieto arriba de 0.6, 0.7, 0.8, ¿sí?, se congela la imagen y de ahí no pasa, ¿sí?, tenemos una mezcla muy rica. Habrá que revisar qué problemas tenemos.
Por eso es muy importante checar siempre la resistencia de un sensor de oxígeno antes de instalarlo a la unidad. O si está instalado, hacer la prueba antes de ir a comprar. Porque en ocasiones nos marcan en el escáner el código y dice sensor de oxígeno, mas no nos dice cambien el sensor de oxígeno. Hay que hacer las pruebas necesarias de este sensor, ya sea en voltaje o ya sea en resistencia. ¿Estamos de acuerdo? Vamos a hacer la prueba del de 2 líneas. Sabemos que el gris es tierra y ahorita el gris lo estoy colocando en el cable blanco que va a ir directamente al negativo del multímetro, el negro. Y el negro del sensor es el de la señal hacia la computadora. Lo puse con el cable amarillo y va a estar conectado al positivo del multímetro. Entonces, ahorita prendo la pistola y voy a calentar el sensor de oxígeno para que me marque la resistencia en el multímetro. Si no me llegara a marcar resistencia, señal de que este sensor no funciona. Vean, ya empezó a marcar. Lo quitamos. Empieza a bajar. Lo colocamos. Vean, ahí está. Me indica que este sensor sí funciona. Si me voy a la escala de volts, ahí me está marcando 1 milivoltio, 2 milivoltios. Nada más, como no hay aquí contaminación, está limpio, me marca muy poco. Estando en la unidad, en el carro, en la camioneta, me tiene que estar marcando, ¿sí?, el voltaje alto y bajo. O sea, pobre, rico, rico, pobre. En el sensor de 4 cables, como el de 3, ¿sí?, algo muy importante. Los 2 cables blancos, tanto de uno como de otro, son los calefactores. O sea que aquí tiene que llegarle 12 voltios y tierra. En este caso, la tierra va a ser física de y el negro de la señal hacia la computadora. Sin embargo, en el cable gris es tierra y el negro es la señal a la computadora. Entonces, para que yo pueda hacer que funcione este aparato, ¿qué es lo que hago? Usando mi batería, colocándolo en un blanco y en otro blanco, ahí le estoy metiendo corriente y tierra de 12 voltios, ¿sí?, para que se caliente el calefactor. En cuanto se empiece a calentar, ¿sí?, yo pongo el cable negro al gris, que es tierra, y el cable rojo, que es el de corriente, el positivo, al negro. Y en menos de 1 minuto tiene que darme una resistencia o un voltaje. ¿Por qué? Porque estoy calentando el calefactor. Si vemos, como en este caso, no está activándose, este sensor no funciona. Entonces yo lo puedo probar muy fácilmente antes de instalarlo. O si está instalado, hoy me doy cuenta por qué falló. E incluso, compañeros, ustedes bien saben que puede estar también quemado, ¿quién? Un fusible. Ahí tenemos un ejemplo, Nissan Tira, ¿sí?, por decir algo. Entonces, habrá que revisar los fusibles que estén en buenas condiciones y ver el conector que entra aquí, que realmente le estén llegando los 12 voltios. Si no, es la razón por la cual me generó un código de falla en el motor. Bien, amigos, ya nos dimos cuenta lo importante que es utilizar nuestro multímetro haciendo las pruebas de los sensores de oxígeno, ya sea en la unidad o aquí en el banco. Que lo importante o lo ideal sería también utilizar un osciloscopio. Pero bien, no olviden darle me gusta, suscríbanse a nuestro canal y síganos en las redes sociales. Y recuerden que en Big Auto somos los grandes en refacciones.